Bienvenidos a la sexta sección de la serie Identificando al Anticristo. Quedamos en la última ocasión por entrar en la identificación de las primeras 4 bestias del capítulo 7 de Daniel. Vamos a nuestro trabajo de hoy entonces. Identificación de la primera bestia del capítulo 7 de Daniel. El texto. La primera bestia era como león. Daniel 7:4. Daniel 7:4. La primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del cielo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Todo estudioso del libro de Daniel sabe que el capítulo 7 es paralelo en lo que respecta a las primeras 4 bestias con el contenido de la visión del capítulo 2, donde los mismos reinos o poderes mundiales representados por bestias en el capítulo 7 son representados por las 4 partes de una gran imagen: cabeza, pecho, muslos y pies, de Daniel 2, 31 al 45. Es así que la cabeza de la imagen del capítulo 2 es paralela con la primera bestia del capítulo 7. El pecho con la segunda bestia, los muslos con la tercera bestia y los pies con la cuarta bestia. O lo que es lo mismo, lo que se dice del reino o imperio representado por la cabeza de la gran imagen en el capítulo 2 es alusivo o aplicable también a la primera bestia del capítulo 7. Y así sucesivamente. Esta situación de paralelismo entre los capítulos 2 y 7 de Daniel añade información muy valiosa acerca de cada una de las bestias del capítulo 7, que será de mucha ayuda en la identificación de las mismas. Tenemos entonces datos sobre las bestias del capítulo 7 en las características de las correspondientes partes de la gran imagen del capítulo 2. Así, por ejemplo, respecto a la primera bestia del capítulo 7, siendo que es el mismo reino representado por la cabeza de la gran imagen del capítulo 2, que está representada por el oro, el texto dice en Daniel 2:32, la cabeza de esta imagen era de oro fino, entre otras cosas. Con esta información en mente, tratemos, a manera de ejemplo, para luego aplicar el mismo método con las otras 3 bestias del capítulo 7, de reunir todos los datos que nos sirvan de pistas para identificar esta primera bestia. Y luego, de la misma forma, trabajaremos con las otras 3. Datos ofrecidos por los capítulos 2 y 7 de Daniel sobre la primera bestia. 1. Es representada por el oro. Daniel 2, 32 y 38. 2. Era como león. Daniel 7:4, con ala de águila. 3. Sus alas fueron arrancadas. 7:4. 4. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre. 7:4. Y le fue dado corazón de hombre. Intentemos entonces la identificación de la primera bestia basada en los datos ofrecidos por los capítulos 2 y 7 de Daniel. Número 1. Es representada por el oro.
Esta característica es sumamente importante porque es el propio Daniel en el mismo capítulo 2 el que directamente señala a este primer reino como el imperio babilónico, representado en ese momento histórico por el rey Nabucodonosor. El texto dice exactamente así, Daniel 2, 37 y 38. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Así que, sin lugar a dudas, la cabeza de oro de la imagen del capítulo 2, o sea, la primera bestia del capítulo 7, hace referencia a Babilonia, según el mismo profeta. Ahora bien, no caería mal un poco de historia que nos ilustre en cuanto a la razón por la cual se representó al imperio babilónico con el oro. ¿Había razón para esto? Algunos datos interesantes respecto a la relación entre Babilonia y el oro. Jeremías 51:7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. Víctor Enrique Ampuero Mata dice, la riqueza acumulada en sus templos consistentes especialmente en oro, llegaron a cantidades realmente fabulosas. Como ejemplo, citaremos el templo de Belomerodac, descrito con muchos detalles por Heródoto. Había en él estatuas de oro macizo y una mesa para sus dioses trabajada en oro de más de 13 metros de largo por 5 de ancho y de un peso de 50 talentos. Considerando que el talento griego representaba un peso de unos 20 kilos y el talento asiático de Caldea algo más de 18 kilos, el valor aproximado de esa mesa sería por lo menos de $1,5 millones en 1968, cuando se escribió esta obra que estamos citando. Sigue diciendo el autor, de acuerdo con los relatos de Heródoto y cálculos posteriores, en ese solo santuario había oro acumulado por un valor que superaba los $150 millones para la época en que escribió este autor. Pero hay algo más que se dice de Babilonia. Como punto 2, era como león con alas de águila. El profeta Jeremías, refiriéndose a la invasión babilónica a Judá, dice en Jeremías 4, 6 y 7, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque ya hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Jeremías 4:13. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros con sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Jeremías 50:15. Rebaño descarriado de Israel, leones lo dispersarán. El rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Jeremías 50, 43 y 44. Oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada. Lamentaciones 4:19. Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. El profeta Ezequiel por su lado agrega en Ezequiel 17, 3 y 4. Una gran águila de grandes alas y de grandes miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes.
Ezequiel 7:12. Di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y lo llevó consigo a Babilonia. Y el hermano Habacuc concluye en Habacuc 1:8. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. En tercer lugar, se dice, sus alas fueron arrancadas. Daniel 7:4. Un historiador entre los mencionados acá, recuerden que para los que tengan interés en recibir toda la bibliografía en la que está basada este estudio, pueden solicitar el material de texto, que es el mismo del video, y conforme nos va dando el tiempo para digitarlo, podemos tenerlo quizá listo ya para poder enviarles por correo y puedan hojear toda la bibliografía, que no estamos citando aquí detalladamente porque nos llevaría mucho tiempo, solo lo que han dicho estos historiadores y algunos que otros citados por nombre. Uno de ellos dice, en relación a esta característica de esta bestia, de que sus alas fueron arrancadas, su capacidad para conquistas lejanas desapareció bajo Evil Merodach, según Grocio. Sigue diciendo este otro autor, más particularmente durante el tiempo que Nabucodonosor fue privado del trono durante su locura. Pero se dice más de esta bestia. Fue levantada del suelo, como cuarta característica de ella. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Citando a algunos historiadores, dice, un león erguido como un hombre indica la pérdida de las cualidades distintivas de un león. Otro de ellos dice, mientras Nabucodonosor, en soberbia altiva, confiaba en su propio poder, perdía la verdadera dignidad de hombre y fue por lo tanto rebajado al nivel de las bestias. Capítulo 4:16. Su corazón se ha mudado de corazón de hombre y se le ha dado corazón de bestia. Pero después que hubo aprendido por medio de esta disciplina dolorosa que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, capítulo 4:17 y 37, se hizo un cambio a la inversa. Fuele dado corazón de hombre en lugar de su corazón anterior de bestia, y el rey llega a la verdadera posición de hombre, la de ser conscientemente dependiente de Dios. Declaración muy interesante, por cierto. Ya lo decía el salmista, Salmo 9:20, pon a Jehová temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Ponga Jehová temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Y otro comentador nos dice, tal como lo indicaba la profecía, llegó el tiempo en que el león no se trasladaba ya de nación en nación, ávido de conquistas. Se le cortaron las alas. Se levantó de la tierra y se irguió sobre los pies a manera de hombre. La timidez de un hombre reemplazó la intrepidez del león. Y termina diciendo este autor, cuando Daniel recibía esta visión, el imperio tambaleaba. 3 años más tarde, Babilonia, la ciudad de maravillas del antiguo mundo, cayó reducida a ruinas. Otro de ellos nos dice, la fundación del imperio neobabilónico puede fecharse en el año 605 a.C., el año en que Nabucodonosor subió al trono. La caída de este imperio ocurrió en el 539 a.C., cuando el ejército medo-persia conquistó a Babilonia. Siendo que Nabucodonosor reinó durante 43 años, su gobierno se extendió aproximadamente sobre 2/3 partes del total del periodo de existencia del imperio neobabilónico. Y esto nos lleva a la identificación de la segunda bestia del capítulo 7 de Daniel, pasando así muy someramente por la primera. Vayamos allá.
Identificación de la segunda bestia del capítulo 7 de Daniel. Vamos en primer lugar al texto. Daniel 7:5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha gente. Textos paralelos. Daniel 2:32b. Su pecho y sus brazos de plata. Daniel 2:39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Elementos procedentes de estos textos como pistas identificatorias de la segunda bestia del capítulo 7 de Daniel. Número 1, semejante a un oso. Número 2, se alzaba más de un costado que del otro. Número 3, tenía en su cabeza 3 costillas. ¿Qué nos dicen los historiadores en cuanto al cumplimiento histórico de estos detalles? Uno de ellos dice: en efecto, unos 60 años después que Daniel pronunciara estas palabras, y después de ti se levantará otro reino menor que tú, y tras de haberse debilitado mucho el imperio babilónico en los días de los sucesores de Nabucodonosor, los ejércitos de Ciro tomaron la ciudad, iniciando la hegemonía mundial del imperio persa. Esto ocurría en el año 538 antes de Jesucristo. Una nota aclaratoria importante. Habrán notado que algunos autores hablan de este evento como ocurrido en el 539 antes de Cristo y otros en el 538. Para efectos de nuestro estudio, tomaremos en cuenta ambos datos. La diferencia de un año es cuestión cronológica que no corresponde a nuestro tema específicamente y que sí se detalla más en la serie Estudios sobre Daniel. Vamos a las pistas. Número 1. Semejante a un oso. El oso es cruel y rapaz. Características que se le atribuyen a los medos por sus vidas austeras en las montañas. Algunas referencias bíblicas. Isaías 13, 17 al 19. He aquí que yo despierto contra ellos, los caldeos, a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Sobre la rapacidad de este reino, puede verse también Jeremías 51, 48 y 56. Uno de los historiadores comentando esto dice: Cambises, Ochus y otros de los príncipes persas eran notablemente crueles. Las leyes persas complicaban por la ofensa de un hombre a toda su parentela y vecindad en destrucción. Mataban a todos por la ofensa de uno. Pero hay más. Se dice de esta segunda bestia: se alzaba más de un costado que del otro. Este oso es referencia al mismo poder representado por el carnero del capítulo 8 de Daniel, donde se lee en el versículo 3, Daniel 8:3, alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Leo de nuevo. Alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. En Daniel 8:20, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Aquí se indica claramente que este reino estaba dividido en 2 partes, los medos y los persas.
Por eso nos dice otro historiador, los persas llegaron a tener el poder dominante unos pocos años antes de que el imperio dual conquistara a Babilonia. Y otro de ellos nos dice, el rey medo Astiages fue un rey de carácter pacífico que se limitó a conservar la herencia de su padre. Era dado a las supersticiones y a escuchar augurios. Solo hizo una guerra importante contra unas tribus vecinas. No habiendo logrado descendencia masculina y temeroso de la certeza de las interpretaciones que de algunos sueños le habían hecho los magos, casó a su hija con un persia llamado Cambises, que no era de estirpe muy esclarecida. De este matrimonio nació Ciro. Este Ciro, sublevado contra su abuelo y ya rey de Persia, le destronó en 550 a.C., desapareciendo la monarquía meda por quedar incorporada al imperio persa. Y esto nos lleva a la tercera característica de esta bestia. Tenía en su boca 3 costillas. Tenía en su boca 3 costillas. ¿Qué nos dice la historia? El oso tragaba mucha carne y tenía 3 costillas en la boca. Realizó grandes conquistas y en particular dominó a 3 potencias poderosas: Babilonia, Lidia y Egipto. El oso, animal de movimientos lentos, era símbolo adecuado de un imperio enormemente extendido, con un ejército inmenso, en que había contingentes de 57 naciones, de marcha lenta, que iba al paso de sus miles de elefantes. En cuanto a las 3 costillas, símbolo de Babilonia, Lidia y Egipto, el historiador Ricardo Vera Tornel comenta que Ciro consiguió la unificación de las tribus persas en un solo cuerpo nacional. Amplió sus conquistas e hizo de Persia el pueblo más poderoso del mundo en su época. Se adueñó de todo el territorio comprendido entre la Media y el Indo. Se comportó benévolamente con los judíos internados en Babilonia, a quienes autorizó luego para su repatriación a Palestina, pero tuvo divergencias con los estados vecinos que dieron origen a una coalición capitaneada por los reyes Nabonido de Babilonia, Amasis de Egipto y Creso de Lidia, quien en 546 a.C. inició la guerra con Persia. En menos de un año fue vencido, pasando el reino de Lidia al dominio persa, que así extendió su soberanía hasta las riberas del mar Egeo. Continuó la guerra y 7 años más tarde fue ocupada Babilonia, y a poco todo el imperio caldeo con Siria y Palestina caían bajo la dominación persa. El reino de Lidia, sigue diciendo este autor, que tenía por capital a Sardis, era un estado poderoso, próspero y civilizado, y aún sin gran extensión territorial, era respetado por los demás países de su categoría. La agricultura, el comercio, las manufacturas y las artes habían alcanzado un estimable grado de adelanto. Como en todos los pueblos orientales que gozaban de opulencia, los lidios eran dados al lujo, los placeres y los vicios propios de la época. Y termina diciendo, Cambises, que inició su reinado en el 529 a.C., hizo armas contra Egipto, conquistándolo en el 525. Se le atribuyó el haber dado muerte con su propia daga al sagrado buey Apis, hecho que produjo gran consternación en el pueblo egipcio. Y respecto a las conquistas de los medo-persas, otro expositor nos dice, los medo-persas conquistaron la altiva Babilonia, dieron muerte al rey Belsasar,
se apoderaron de las riquezas y los recursos del imperio, bajo la dirección de gobernantes tan débiles como Ciro y Darío. Persia extendió su influencia política desde Etiopía en el occidente hasta la India en el oriente, dominando así una región que abarcaba 127 provincias. Aunque mayor en extensión, Medo-Persia era inferior a Babilonia en esplendor y grandeza, así como la plata es inferior al oro. Y Arturo S. Maxwell agrega que Medo-Persia llegó así a ser el segundo imperio universal en el año 538 antes de Jesucristo, disfrutando su supremacía durante unos 200 años. Entonces, temprano en el cuarto siglo antes de Jesucristo, comenzó el levantamiento de Grecia con las rápidas conquistas de Alejandro Magno. Con increíble osadía, este joven guerrero arrojó sus fuerzas limitadas a través del Helesponto sobre las vastas huestes de Darío, derrotándolas en las batallas de Gránico, Iso y finalmente aplastándolas en la decisiva batalla de Arbela en el 331 antes de Jesucristo. Y este último dato histórico nos lleva a la identificación de la tercera bestia del capítulo 7 de Daniel. El tiempo casi se nos ha ido, entraremos en ella en la próxima sección.